Tony Stark es el tipo de hombre que parece tenerlo todo: inteligencia prodigiosa, dinero ilimitado y una arrogancia tan sólida como el hierro que moldea en sus fábricas. Heredero de un imperio armamentístico, su vida se resume en dos palabras: exceso y poder. Desde temprana edad demostró una mente brillante para la ingeniería, y antes de cumplir los 18 ya se había graduado del MIT. Sin embargo, el día en que muere su padre, Tony deja de ser solo el genio, y se convierte también en el responsable del legado de destrucción de Stark Industries. La historia inicia en Afganistán. Tony viaja con un convoy de soldados, bromeando como si fuera intocable. Un hombre que se siente invulnerable. Pero la vida tiene formas violentas de bajarnos de la cima. El convoy es emboscado. Los soldados caen uno a uno. Y Tony ve su nombre en el misil que lo hiere. La metralla entra en su pecho y lo arrastra a un abismo. Cuando despierta, está encadenado en una cueva, secuestrado por un grupo radical que le exige construir un misil Jericó. Pero en vez de eso, Tony y un compañero de celda, Jinson, trabajan en secreto para construir otra cosa: un reactor que impida que la metralla llegue a su corazón, y una armadura que les permita escapar. Noche tras noche, moldean acero no solo para protegerse, sino para renacer. Este es el punto de inflexión. El momento donde Stark comienza a ver las consecuencias de su legado. Rodeado de armas de su propia empresa, entiende que ha estado alimentando un sistema que devora inocentes. La armadura rudimentaria, con cables expuestos y piezas sueltas, es el primer Iron Man. Un monstruo de metal nacido de la desesperación. Tony se abre paso a fuego y sangre. Pero Jinson no sobrevive. Antes de morir, le deja un mensaje que cambiará su vida para siempre: no desperdicies tu vida. Tony escapa del desierto, quemando las armas que un día diseñó, y es rescatado por soldados estadounidenses. De regreso en casa, lo espera Pepper Potts, la única persona que parece preocuparse por él no por interés, sino por afecto genuino. En la siguiente escena, Tony convoca una conferencia de prensa. No para celebrar su regreso, sino para anunciar una decisión impensable: Stark Industries dejará de fabricar armas. Su socio, Obadiah Stane, lo observa con frialdad. La industria tiembla, pero Tony ya no es el mismo. Retirado en su taller, Stark comienza a construir un nuevo traje. Más moderno, más veloz. No para matar, sino para proteger. Detrás de cada pieza hay culpa, redención, trauma. Lo que Tony está moldeando no es solo una armadura. Es una nueva versión de sí mismo. El mundo aún no lo sabe. Pero Iron Man ha nacido. Tony Stark ya no es el mismo. El hombre que alguna vez vendía destrucción al mejor postor ahora pasa sus días entre planos, cables, metal fundido y una pregunta que lo atormenta: ¿puede alguien como él, con tanta sangre indirecta sobre sus manos, hacer algo bueno? El nuevo traje, más que una herramienta de defensa, es una declaración. Tony ya no quiere seguir permitiendo que su empresa siga siendo sinónimo de muerte. Lo vimos claro: cerró el departamento de armas y ahora, desde su taller, comienza una guerra mucho más difícil que la de Afganistán, una contra su propio pasado. Pero en ese momento surge un nuevo enemigo. No un terrorista, ni un gobierno extranjero, sino alguien que siempre estuvo a su lado. Obadiah Stane, el hombre que fue como un tío para Tony, su socio de confianza, resulta ser quien orquestó todo, desde su secuestro en Afganistán hasta el intento de asesinato. No por fanatismo, no por venganza, solo por poder. Stane no quiere redención, quiere control. Y para conseguirlo, roba los restos del prototipo de la armadura de Tony, los planos, y comienza a construir su propia versión del traje. Pero hay un detalle importante: necesita el reactor que mantiene vivo a Tony. Y aquí ocurre uno de los momentos más simbólicos de toda la película. Obadiah llega a la casa de Stark, lo paraliza, y le arranca el reactor del pecho. Tony queda moribundo. Y en ese momento crucial, lo que lo salva no es su tecnología, sino un regalo. Uno pequeño, casi trivial. El primer reactor que Pepper guardó como recuerdo, con una inscripción que dice: prueba de que Tony Stark tiene corazón.
Ese detalle, casi invisible, es una clave emocional en esta historia. Porque Tony sobrevive no por su genialidad, ni por su armadura, sino por el cariño genuino de alguien que cree en él. Y esa, quizás, es la energía más poderosa que tiene. Con sus últimas fuerzas, se coloca el reactor antiguo, se pone el traje, y va al encuentro de Stein. La batalla final no es solo entre dos hombres en armaduras. Es una metáfora, el pasado intentando arrastrarlo de nuevo al abismo. La codicia contra la conciencia. El poder por poder contra el poder con propósito. En medio del caos, Pepper también juega un rol clave. Ella, que representa la voz de la razón, la humanidad de Tony, es quien ayuda a sobrecargar el reactor que acaba con Stein. Tony sobrevive, pero no sin heridas. Ni físicas, ni emocionales. Días después, la prensa exige respuestas. ¿Quién fue el hombre en la armadura? ¿Un arma del gobierno? ¿Un robot? ¿Un vigilante? SHIELD, una agencia secreta liderada por el agente Coulson, le entrega a Tony una coartada perfecta. Un informe falso. Una historia oficial. Y le piden que se ciña al guión. Tony se prepara para mentir. Pero en el último segundo, se detiene. Mide sus palabras. Y luego, sin más, deja que hable su ego, pero también su identidad más sincera. La verdad es, yo soy Iron Man. Con esa frase, Tony rompe con todas las reglas. No oculta su identidad. No juega al héroe en las sombras. Él quiere ser reconocido. Quiere ser visible. Pero también, quiere responder por sus acciones. Porque sí, hay narcisismo. Pero también hay propósito. Una mezcla imperfecta, pero real. El mundo explota. Los medios no lo pueden creer. Y justo cuando todo parece haber terminado, llega la escena postcréditos. Tony llega a su mansión y lo espera un hombre que cambiará el rumbo de su vida y del cine para siempre. Es Nick Fury, director de SHIELD, y lo primero que le dice es: ¿crees que eres el único superhéroe del mundo? Señor Stark, se ha convertido en parte de un universo más grande. Solo que aún no lo sabe. Le habla de una iniciativa, de un proyecto para reunir a seres extraordinarios. Y le menciona a alguien más. Alguien que ya está fuera de control. Un monstruo. Una amenaza. Una leyenda. Así es. Se refiere al Dr. Bruce Banner. Al hombre que vive huyendo de sí mismo. Al ser que pronto conoceremos como Hulk. Y con eso, se planta la primera semilla. No de un personaje, sino de una era. Una saga. Un universo entero. Pero esa será otra historia. Por ahora, solo recordemos una cosa. El héroe que hoy admiramos nació no de la perfección, sino del arrepentimiento. No de una virtud impoluta, sino de una falla corregida a tiempo. Porque a veces, lo que más nos define no es lo que hacemos bien, sino lo que decidimos no volver a hacer mal. Y eso, hermano, eso también es ser un héroe. Bruce Banner era un hombre brillante. Científico dedicado, apasionado por su trabajo y enamorado de su compañera de laboratorio, Betty Ross. Juntos trabajaban en replicar uno de los experimentos más secretos del gobierno, el suero del supersoldado, aquel que décadas atrás había transformado a un simple soldado en el icónico Capitán América. Pero esta vez, algo salió mal. Bruce se ofreció como voluntario en una prueba con rayos gamma. El experimento no lo volvió más fuerte. Lo convirtió en algo incontrolable. Una bestia enorme, verde y furiosa, que arrasaba con todo a su paso, incluso poniendo en peligro a Betty. Desde ese momento, Bruce dejó de ser un científico. Se convirtió en una amenaza. Y su propio suegro, el general Ross, no tardó en tomar una decisión: capturarlo. No solo porque era peligroso, sino porque lo que Bruce llevaba dentro ahora podía ser un arma muy valiosa. Convertido en fugitivo, Bruce huyó del país. Tiempo después lo encontramos escondido en Brasil, trabajando humildemente en una fábrica de refrescos. Pasaba sus días intentando controlar sus emociones con terapias de respiración, meditación y ejercicios. Su objetivo era claro: no enojarse. Porque si perdía el control, el monstruo salía. En secreto, se comunicaba con alguien que solo conocía como Mr. Blue,
un científico con el que compartía información sobre su condición, esperando encontrar una cura definitiva. Todo iba en aparente calma, hasta que un accidente lo cambió todo. Una herida en el trabajo hizo que una gota de su sangre cayera sobre una botella de refresco. Esa botella llegó, por casualidad, a un hombre que la bebió. El gobierno rastreó la sangre, y con eso, encontró a Bruce. El general Ross no perdió tiempo. Reunió un equipo especial, liderado por Emil Blonsky, un soldado veterano que, pese a su edad, aún tenía la obsesión por la guerra. Se lanzaron a Brasil a capturar a Bruce. La persecución fue caótica. En medio del operativo en la fábrica, Bruce se vio acorralado. Y no fue el ejército el que lo hizo explotar, sino 3 sujetos que, sin saber con quién se metían, comenzaron a molestarlo en el peor momento. Y así, el Hulk volvió a despertar. Verde, brutal, furioso. Nadie pudo detenerlo. Blonsky apenas vivió para contarlo. Bruce, ya convertido en Hulk, escapó una vez más. Despertó días después, sin saber cómo había llegado hasta Guatemala. Desorientado, solo, pero decidido. Tenía que volver a Estados Unidos. Su meta era clara: encontrar a Betty, recuperar los datos de su investigación y enviárselos a Mr. Blue. De regreso en su antiguo hogar, Bruce se mantuvo oculto. Espiaba desde lejos. Betty estaba con otro hombre. Pero el destino tenía otros planes, y ella lo reconoció. El reencuentro fue inevitable. Y con él, una esperanza. Betty había guardado toda la información del experimento en una pequeña USB. Todo parecía tomar rumbo, hasta que el general Ross volvió a aparecer. Una nueva ofensiva se lanzó en la universidad. Blonsky, esta vez mejorado con inyecciones experimentales inspiradas en el mismo suero del supersoldado, lideró el ataque. Se movía más rápido, golpeaba más fuerte. Pero ni eso fue suficiente. Cuando Bruce se transformó, el caos volvió a apoderarse del campus. Blonsky quedó gravemente herido. El ejército intentó derribar a Hulk con un helicóptero. Y justo en el momento de mayor tensión, Betty se interpuso. Gritó, rogó, se arriesgó y el monstruo, en lugar de destruir, protegió. Juntos huyeron. Lejos del campo de batalla. Lejos del dolor. Refugiados en una montaña, Bruce y Betty finalmente pudieron respirar. Y entre la calma y el miedo, nació una nueva decisión: buscar a Mr. Blue, el científico que quizás, solo quizás, pudiera devolverle su vida. Bruce y Betty, refugiados en una montaña tras huir del ejército, toman una decisión crucial: viajar a Nueva York. Allí vive el misterioso Mr. Blue, un científico con el que Bruce se ha comunicado durante años, esperando encontrar una cura. Cuando llegan, descubren que Mr. Blue es un hombre fascinado por lo que lleva Bruce dentro. Durante todo ese tiempo ha estado recopilando muestras de sangre, analizándolas y duplicando su potencial. Bruce, al ver todo ese material, entra en pánico. Quiere destruirlo todo. Pero Betty lo calma. Lo importante es intentarlo. Quizás esta vez funcione. El experimento comienza. Bruce es sometido a una prueba. Todo el laboratorio guarda silencio. Y de pronto, parece que la cura ha funcionado. El Hulk desaparece. Bruce, al menos por ahora, vuelve a ser él mismo. Pero la tranquilidad no dura. Sabiendo que el ejército está cada vez más cerca, Bruce destruye las muestras. No quiere que nadie más pase por lo que él ha vivido. Ni que lo usen como un arma. Demasiado tarde. El general Ross y su equipo irrumpen en el laboratorio. Bruce es capturado una vez más. Mientras tanto, Emil Blonsky, el soldado que una vez quedó al borde de la muerte, ha experimentado una recuperación asombrosa gracias a las inyecciones del suero. Pero quiere más. Quiere ser como Hulk. Amenaza Mr. Blue y lo obliga a inyectarle sangre de Bruce. El científico advierte que el resultado podría ser desastroso. Que mezclar lo que ya tiene en el cuerpo con la sangre de Banner puede crear una abominación. Blonsky no escucha. Y entonces, nace la criatura. Una bestia más grande, más descontrolada, y con menos humanidad. Abominación ha llegado.
Nueva York se tiñe de caos. Las calles tiemblan bajo sus pasos. La ciudad no está preparada para un monstruo como ese. Desde un helicóptero, Bruce observa. Mira a su alrededor. Mira al general Ross. Y sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tal vez no vuelva, que tal vez no sobreviva. Pero no puede quedarse mirando. Sin decir una palabra, salta al vacío. Cae. Y en medio del aire, se transforma. Hulk ha regresado. La batalla es brutal. Hulk y Abominación se enfrentan en una guerra de titanes que destroza calles, edificios y cualquier esperanza de control. Pero en medio del caos, Hulk demuestra que aún hay algo humano en él. Protege a Betty. La aparta del peligro. Lucha no solo con fuerza, sino con intención. Porque él no es un monstruo. Él es Bruce Banner. Finalmente, con todo su poder, Hulk derrota a Abominación. Y ahí, bajo las luces de una ciudad en ruinas, el general Ross lo observa. Ya no con rabia, sino con una comprensión silenciosa. Hulk se retira. Desaparece en la oscuridad. Ya no lo persiguen. Ross lo deja ir. Tiempo después, en un lugar apartado, Bruce se encuentra meditando. Sonríe levemente. Su respiración es tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, parece estar en paz. Parece tener algo de control. Pero esto no es el final. En una pequeña escena, vemos al general Ross solo en un bar, derrotado, bebiendo en silencio. Cuando de pronto, entra un hombre. Elegante. Con estilo. Es Tony Stark. Sin rodeos le dice al general, ¿y si te dijera que estamos reuniendo a un equipo? Ross, con una mezcla de confusión y curiosidad, apenas alcanza a responder, ¿y quién es? El universo compartido ha comenzado. En Moscú, bajo la tenue luz de un televisor encendido, un anciano llamado Anton Vanko contempla la imagen de Tony Stark anunciando al mundo que él es Iron Man. Junto a él, en su lecho de muerte, apenas tiene fuerzas para pedirle perdón a su hijo Iván antes de exhalar su último aliento. La pérdida enciende en Iván una rabia silente. En su modesto taller, acompañado únicamente por una cacatúa, comienza a construir un reactor ARC, siguiendo planos antiguos y fotografías del traje de Iron Man. Ha logrado lo que solo Tony Stark pudo hacer en su momento. 6 meses más tarde, Tony continúa llevando una vida de excesos, una existencia millonaria bajo los reflectores. Durante un evento público llamado la Expo Stark, se muestra confiado y desafiante, asegurando que gracias a él, el mundo vive en paz. El legado de su padre, proyectado en una grabación sobre una ciudad futurista, queda empañado cuando Tony verifica el estado de su salud. La toxicidad en su sangre ha alcanzado un 19%. El paladio que lo mantiene con vida también lo está matando. A la salida del evento, se encuentra con celebridades como Larry King y una misteriosa mujer policía que le entrega una citación para comparecer ante el Senado de los Estados Unidos. Allí, el Comité de Servicios Armados cuestiona su derecho a poseer una armadura como la suya. Tony se burla de las acusaciones y defiende su libertad. El senador llama a Justin Hammer, un especialista en armas que intenta desacreditarlo comparándolo con su padre. También comparece James Rhodes, obligado a leer declaraciones sacadas de contexto. Pero Tony no cede. Con su tecnología hackea el sistema de la sala y proyecta fallidos intentos de replicar su traje en otros países. Se burla de los fracasos de Hammer y reafirma su control sobre su invención. Mientras tanto, en Moscú, Iván perfecciona sus látigos de energía. La salud de Tony se deteriora. Un nuevo examen revela una toxicidad del 24%. Pepper Potts le exige explicaciones sobre sus ausencias y negligencias en la empresa. Como respuesta, él la nombra directora general. En paralelo, Iván compra documentos falsos para salir de Rusia. Tony entrena con su chofer Happy cuando llega Natasha Romanoff, enviada como notaria para el traspaso de la empresa. Sin saber que se trata de una agente encubierta, Tony la reta a un combate amistoso contra Happy. Natasha lo deja en ridículo con su habilidad de combate, dejando impresionado a Tony. La vida sigue avanzando. Tony llega a una carrera en Mónaco como patrocinador, donde se reencuentra con Justin Hammer. En secreto, contrata a Natasha como su nueva asistente. Pero la sombra de la muerte lo persigue.
su toxicidad ha alcanzado el 53%. Decide correr él mismo en la pista, decidido a vivir intensamente sus últimos momentos. Iván, ahora en Mónaco, se planta en medio de la pista y desata el caos con sus látigos, cortando autos por la mitad. Tony, sin su armadura, se enfrenta a él. Pepper y Happy le llevan el maletín con su traje. La batalla se vuelve pareja, pero Tony logra desarmar a Iván justo antes de que los mate. Iván es encarcelado. Tony lo visita, y allí el ruso revela que fue su padre quien diseñó los planos del reactor. Le acusa de haberle robado un legado. Tony regresa, pensativo. En su vuelo, observa cómo los medios vuelven a pintarlo como una amenaza. En prisión, Iván recibe una bandeja con explosivos y un falso recluso que asesina para ejecutar su fuga. Deja un cadáver quemado para que crean que murió en la explosión. Es capturado por 2 policías que lo entregan a Justin Hammer. El empresario le ofrece recursos para destruir a Tony, con la condición de que le construya nuevas armas. Iván acepta, con una sola petición: quiere a su cacatúa. Tony, por su parte, investiga a Anton Banco y descubre que fue deportado por espionaje, tras haber trabajado junto a Howard Stark. Iván fue acusado de vender armas soviéticas a Pakistán. La historia familiar se vuelve más compleja. En el cumpleaños de Tony, ya con un 89% de toxicidad, decide celebrarlo con una fiesta descontrolada. Embriagado, usa su armadura para entretenerse. Rhodey, cansado de su irresponsabilidad, se pone otra de sus armaduras y confronta a Tony. Pelean frente a todos y terminan destruyendo la casa. Rhodey lleva la armadura al ejército. Nick Fury visita a Tony, quien ya no puede esconder su deterioro. Natasha le administra un compuesto para estabilizarlo. Fury le revela que su padre no deseaba una carrera armamentista, sino una nueva fuente de energía, una que solo Tony podría completar. Le entrega documentos inéditos de su padre y lo deja en cuarentena bajo vigilancia de Phil Coulson. Tony, devastado y con su salud al límite, encuentra en los planos de su padre la clave para crear un nuevo elemento. Tras ver una filmación donde Howard le expresa su amor y confianza, Tony construye un colisionador en su taller. Con ayuda de un viejo escudo del Capitán América, logra estabilizar su creación. Así nace un nuevo núcleo para su reactor. Mientras tanto, Hammer presiona a Iván para que termine los androides para la Expo. Le quita su cacatúa y lo amenaza con renegociar su contrato. Iván, sin decir nada, asesina a sus guardias y se comunica con Tony, prometiendo destruir su legado. La guerra se aproxima, y nadie está listo para lo que está por venir. La energía que una vez lo sostuvo al borde de la muerte, ahora fluye limpia y poderosa en su pecho. Tony Stark ha encontrado el elemento que su padre nunca pudo sintetizar, y con ello, una nueva oportunidad. El reactor que antes lo estaba matando, ha sido reemplazado por una fuente que redefine los límites de lo posible. Pero fuera del taller, el mundo no ha cambiado. Mientras Tony recupera fuerza, Ivan Banco, el hombre que quiso aplastarlo en Mónaco, también está más fuerte que nunca. Tras asesinar a los guardias que lo vigilaban en el taller de Justin Hammer, ha ganado su libertad. Nadie sospecha que, desde las sombras, ha comenzado su propio evento principal. Tony, sin saber lo que se aproxima, decide reaparecer. Viste su nueva armadura, portando el núcleo limpio, decidido a demostrar que está de regreso. Pero el escenario ya está preparado, y el enemigo ya está adentro. La Expo Stark abre sus puertas con luces, aplausos y promesas. Justin Hammer, buscando robar atención, presenta una línea de drones de combate. Junto a ellos, aparece War Machine, la armadura de Rhodes, ahora modificada con arsenal militar. Hammer sonríe. Cree tener el control, pero ha sido usado. Desde su escondite, Ivan hackea los sistemas. De inmediato, los drones se rebelan, y con ellos, también Rhodes. La armadura de War Machine se convierte en una prisión. Tony aparece en la exposición, y de inmediato se convierte en blanco. Las calles se transforman en campos de batalla. Tony vuela, esquiva, protege civiles. Los androides lo siguen como enjambre guiado por la venganza. En paralelo, Natasha Romanoff, ahora revelada como agente de SHIELD, y Happy Hogan,
entran en las instalaciones de Hammer para detener a Banco. Natasha neutraliza a los guardias con precisión letal. Happy, torpemente útil, da pelea a su modo. Mientras los drones arrasan la ciudad, Natasha logra liberar el sistema de Rhodes. War Machine vuelve a ser aliado. Junto a Iron Man, enfrentan una nueva amenaza. Ivan aparece con una armadura mejorada. Más grande. Más letal. Con látigos eléctricos alimentados por tecnología ARC, ataca sin piedad. Por momentos, parece invencible. Pero la experiencia de los dos amigos, su sincronía, y su decisión de proteger por encima de destruir, prevalecen. Juntos, combinan sus rayos repulsores en un solo disparo de energía. Ivan cae. No sin antes activar un protocolo final. Cada uno de sus drones comienza una cuenta regresiva. Todos están a punto de explotar. Tony vuela a toda velocidad. Encuentra a Pepper, sola en medio de los restos de la batalla. El caos no ha terminado. Pero su vida aún puede salvarse. En el último segundo, la rescata del estallido. El silencio tras la explosión marca el fin de la amenaza. Después, Pepper renuncia a su puesto. Tony la besa, por fin comprendiendo que lo que quiere proteger no es solo al mundo, sino a quienes lo habitan. Rhodes ahí escondido bromea, pero también confirma que se quedará con la armadura. Porque ahora sabe que no se trata de tener poder, sino de qué se hace con él. Tony, aún con su nombre en duda ante los altos mandos, recibe la visita de Nick Fury. El informe de Coulson es claro: Tony no es apto para ser parte de la iniciativa Vengadores, al menos no todavía. Pero sí como consultor. Stark sonríe. No tienen para pagarme, a menos que, a su manera, sigue siendo parte de algo más grande. Y como última jugada, exige una pequeña venganza simbólica, que el senador que lo criticó, sea quien lo condecore públicamente. La medalla no cambia lo que ha pasado, pero sí marca una nueva etapa. Tony Stark no venció a Ivan Banco por tener una mejor armadura. Lo venció por haber comprendido que su mayor invención no fue el reactor ARC, ni su traje metálico, sino la capacidad de cambiar, de fallar, levantarse y elegir mejor. Porque los legados no se heredan, se construyen. A veces, dejar de huir de lo que somos es el único camino para encontrar el propósito que necesitamos. Todo parece terminar, pero el universo siempre guarda una escena más. Un coche se detiene en un paisaje árido. El agente Coulson sale y se acerca a un enorme cráter. Dentro de él, yace un objeto envuelto en poder. No necesita decir su nombre. Solo una palabra se escucha entre el viento. Lo encontramos. Y así termina Iron Man 2. Una figura imponente avanza entre llamas y escombros. El destructor arrasa todo a su paso, mientras la gente huye aterrada. En medio del caos, Thor, sin armadura, sin poderes, camina directo hacia él. Lo mira a los ojos. No tiene cómo defenderse, pero aún así se ofrece en sacrificio. ¿Quién en su sano juicio enfrentaría la muerte? ¿Con las manos vacías? En medio de la noche, bajo el cielo estrellado del desierto de Nuevo México, un grupo de científicos viaja en una camioneta equipada con tecnología. Jane Foster, astrofísica decidida, conduce junto a su mentor, el Dr. Eric Selvig, y su peculiar asistente Darcy Lewis. Observan una extraña actividad en el cielo, un fenómeno que parece una aurora boreal, girando como una tormenta imposible. Jane acelera hacia la anomalía, pero algo inesperado ocurre. De pronto, la camioneta choca contra un hombre que surge del interior del remolino. Atónitos, se bajan a revisar. Ahí, tendido sobre la arena, yace un hombre alto, musculoso, de cabello largo y rubio, semiconsciente. Nadie entiende de dónde ha salido. En otro mundo, en un plano de existencia muy distinto al terrestre, Odín, el rey de Asgard, narra un fragmento de historia a sus hijos, Thor y Loki. Habla de una antigua guerra ocurrida en el año 900 después de Cristo, cuando los gigantes de hielo intentaron conquistar la Tierra. Asgard los derrotó, quitándole su arma más poderosa, el cofre de los antiguos inviernos. Con solemnidad, Odín les enseña la bóveda donde resguarda ese y otros objetos valiosos. Ambos hijos sueñan con convertirse en reyes, pero Odín advierte:
solo uno lo será. El tiempo ha pasado. En la dorada ciudad de Asgard, todo está dispuesto para la coronación de Thor. El joven y arrogante guerrero se encuentra en el centro de la ceremonia, rodeado de los dioses más importantes. Loki lo observa desde la distancia, con una mezcla de orgullo y sombra. Pero antes de que Odín pueda concluir el ritual y declarar a su hijo rey, algo se interpone. Un grupo de intrusos ha ingresado a la bóveda sagrada. Son gigantes de hielo. El destructor, una armadura viviente invocada por Odín, es despertado. En cuestión de segundos, extermina a los intrusos. Thor, enardecido por la osadía de los enemigos, exige una respuesta contundente. Pero Odín prefiere evitar la guerra, pospone la coronación, y ordena cautela. La rabia de Thor hierve. Ignorando la decisión de su padre, se reúne con sus amigos más cercanos, Sif, Volstagg, Fandral y Ogun. También convence a su hermano Loki de acompañarlos. Cabalgan hacia el Bifrost, el puente que conecta los mundos, y piden paso a Heimdall. El guardián de ojos dorados los deja pasar, y en un destello de luz son transportados a Jotunheim, la tierra helada. Allí, Thor enfrenta a Laufey, el rey de los gigantes. Lo acusa directamente de la invasión, exige explicaciones y exige guerra. Laufey los rodea con su ejército, pero les ofrece la paz. Están a punto de marcharse, hasta que un gigante llama a Thor, princesita. Con furia desatada, Thor lanza su martillo y desata el caos. La batalla es brutal. Hielo y rayos chocan. Uno de los gigantes toca a Loki, y su piel se vuelve azul. Pero Thor no se detiene. Invoca todo su poder y mata a la bestia helada que amenaza a sus amigos. Cuando el grupo está rodeado, sin escapatoria, Odín aparece en su corcel Sleipnir. Pide una tregua. Pide perdón. Pero ya es tarde. Laufey declara la guerra a Asgard. De vuelta a casa, Odín está furioso. Ordena llevar a los heridos al cuarto de sanación y confronta a su hijo mayor. Thor lo acusa de cobardía. Lo llama anciano, débil, sin gloria. Las palabras son puñales. El rey de Asgard, con el corazón desgarrado, quita a Thor su título, su poder, y lo destierra a la tierra a través del Bifrost. El martillo Mjolnir lo acompaña, pero bajo una nueva condición: solo quien sea digno podrá levantarlo. En el desierto, Jane Foster enciende su camioneta, aún confundida por lo que ocurrió horas antes. Justo al avanzar, vuelve a atropellar a Thor. La comedia se mezcla con el desconcierto. Lo llevan al hospital. Al recobrar el sentido, Thor reacciona con violencia. Golpea a los médicos, se resiste, pero termina sedado. Poco después escapa. Jane, Eric y Darcy lo encuentran nuevamente en el desierto, completamente perdido. Mientras tanto, en otro lugar cercano, un extraño cráter ha comenzado a atraer la atención del público. En su centro, el martillo de Thor yace enterrado. Nadie logra moverlo. Ni siquiera los más fuertes. Desde la distancia, el agente Coulson observa y reporta la escena a SHIELD en Asgard. Loki empieza a mostrar una faceta desconocida. Confiesa que fue él quien alertó a Heimdall del viaje de Thor. Sus amigos comienzan a desconfiar. ¿Fue él quien saboteó la coronación? En secreto, Loki accede a la bóveda y se enfrenta al cofre de los antiguos inviernos. Odín lo encuentra, pero algo ha cambiado en Loki. Su piel es azul, sus ojos son rojos. Ha descubierto la verdad. Es hijo de Laufey. Fue adoptado. Todo ha sido una mentira. Enfrenta a su padre con furia y dolor. Odín no resiste la presión, y cae al sueño de Odín. De vuelta en la Tierra, Jane, Eric y Darcy están en un restaurante cuando unos hombres hablan sobre un satélite que cayó en las afueras de la ciudad. Thor lo comprende de inmediato: es Mjolnir. Quiere ir por él. Jane duda, pero decide no seguirlo. Thor parte solo, caminando rumbo a su destino. Cuando Jane regresa a su laboratorio, lo encuentra sitiado por agentes de SHIELD. Todo ha sido confiscado. El agente Coulson le entrega una tarjeta, y se marcha. La cámara se eleva. El desierto se extiende como un vacío entre dioses y humanos. Thor camina entre la arena. Sin poderes, sin aliados, pero con un destino aún por cumplir. En Asgard,
Sif y los tres guerreros irrumpen en la sala del trono buscando a Odín. Pero lo que encuentran es a Loki sentado con la lanza de su padre, arrogante, tranquilo, anunciando que mientras Odín permanezca dormido, él es el rey. Sin rodeos, les prohíbe hablar de levantar el destierro de Thor. En la tierra, Jane Foster, desconsolada y sin rumbo, va conduciendo por la ciudad. Cuando se encuentra a Thor, él está en una tienda de mascotas, exigiendo que le den un caballo. Ella se le acerca y, a pesar de todo, le ofrece llevarlo al cráter donde cayó el martillo. Al llegar, Thor entra solo en las instalaciones custodiadas por SHIELD, golpea a gente sin freno, bajo la vigilancia de Clint Barton, quien lo apunta desde lejos con su arco, pero no dispara. Finalmente, Thor alcanza a Mjolnir, pero al intentar levantarlo, no se mueve. No es digno. Se derrumba en lágrimas, derrotado. Los agentes lo arrestan sin resistencia. Desde Asgard, Heimdall observa la caída de su amigo. De vuelta en el interrogatorio, Coulson deja a Thor solo por unos minutos. Loki aparece. Le dice que Odín está muerto, y que su exilio es permanente. Thor baja la cabeza, roto por dentro. Momentos después, Selvig se presenta con una historia inventada, que Thor es el exesposo de Foster y un adicto a los esteroides. Coulson, sin muchas opciones, lo deja ir. En el camino, Thor roba discretamente la libreta de Jane. Loki viaja a Jotunheim. Ahí promete a Laufey acceso a Asgard para asesinar a Odín. En la Tierra, Thor comparte un momento con Selvig, y luego con Foster, en la azotea de su tráiler. Bajo el cielo estrellado, le habla de los 9 reinos y el Bifrost. Ella le cree. Sus ideas de ciencia ahora tienen rostro, voz y verdad. Heimdall, desafiante, permite el viaje de Sif y los 3 guerreros a la Tierra. Loki, furioso, lo congela, y envía al destructor para acabar con todos. El destructor llega al pueblo como un huracán de fuego. Las calles se llenan de caos. Sif y los guerreros intentan contenerlo. Jane corre entre los escombros. Y cuando todo parece perdido, Thor se acerca. Sin armas, sin armadura, y le ruega a Loki, a través del destructor, que salve a los humanos. Ofrece su vida a cambio. El destructor finge retirarse, y luego lo ataca con brutalidad. Thor cae. Su cuerpo, inerte. Silencio. En Asgard, Odín, aún en el sueño, derrama una lágrima. En el desierto, algo sucede. Mjolnir se libera. Surca el cielo como un rayo y cae junto a Thor. El trueno ruge. Thor resucita. Armado de nuevo con su martillo y su armadura, invoca un tornado. Lo usa para hacer que el destructor se golpee a sí mismo, destruyéndolo. Thor se reúne con Jane. Coulson se acerca. Thor le exige que le devuelvan todo a Foster. Luego, la abraza y la lleva volando al desierto. La guerra apenas comienza. En Asgard, los gigantes de hielo invaden. Loki los deja pasar, pero en secreto, asesina a Laufey con su propia lanza frente a Frigga, para lucirse como un héroe. Heimdall, congelado, logra romper su prisión. Abre el Bifrost y trae a Thor. El dios del trueno se lanza al combate. En el palacio, enfrenta a Loki. La traición queda al descubierto. Los hermanos se enfrentan en un combate brutal. Loki activa el Bifrost para destruir Jotunheim. Thor intenta detenerlo. Pelean. Thor sujeta a Loki al borde del puente arcoíris, pero no logra convencerlo de rendirse. Thor toma una decisión. Destruye el Bifrost a golpes de martillo. La energía explota. Ambos caen en el vacío. Odín aparece. Sujeta a Thor. Loki cuelga de la lanza, pero al escuchar que su padre no lo ve como rey, se suelta. Es absorbido por el portal. Todo se calma. Asgard está a salvo. Odín está en paz, pero triste. Thor, desconsolado, llora por su hermano, y por Jane. El Bifrost ya no existe. No puede volver a verla. Heimdall lo tranquiliza. Desde el borde del puente destruido, le asegura que Jane lo está buscando. En la Tierra, Jane ha montado un nuevo laboratorio, asistida por SHIELD y decidida a encontrarlo. Selvig es llevado ante Nick Fury. Le muestran el Tesseracto. Loki, invisible para todos, susurra:
y toma el control sutil de la mente de Selvig. El viaje de Thor no es simplemente el de un dios que cae del cielo. Es la historia de alguien que lo tenía todo: poder, familia, futuro, y lo perdió por orgullo. Solo al enfrentarse con su propia debilidad, con la humillación de no poder levantar su martillo, comenzó a transformarse. Porque el verdadero poder no se mide por cuánto puedes destruir, sino por cuánto estás dispuesto a proteger. Thor aprendió que el sacrificio no es un acto de debilidad, sino la forma más pura de valor. Y que solo cuando se dejó vencer por completo, fue digno de levantarse de nuevo. A veces, la vida nos quita todo para hacernos ver lo que realmente importa. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos de verdad. A bordo de una nave llena de bombas, volando directo hacia Nueva York, sin forma de aterrizar, sin escapatoria, y con la única persona que amas al otro lado de una radio. ¿Qué haces cuando tu única opción es el sacrificio? Pero antes de llegar a ese momento, una traición, una pérdida devastadora, y una última batalla entre el bien y el mal lo cambian todo. Esta no es solo una historia de guerra. Es el nacimiento de una leyenda. En medio del gélido desierto ártico, un equipo de investigación encuentra algo insólito: una nave incrustada en el hielo. Al adentrarse, descubren una figura congelada. El escudo del Capitán América, intacto, cubierto de escarcha. El cuerpo de Steve Rogers, atrapado en el tiempo, permanece congelado, esperando ser despertado. Pero para entender cómo llegó ahí, debemos regresar en el tiempo. Año 1942. Noruega. Las fuerzas de Hydra, una organización secreta bajo el régimen nazi, irrumpen en una iglesia ancestral. Johann Schmidt, su líder, busca una reliquia de inmenso poder, el Tesseracto. Al desenterrar una tumba, descubre que el artefacto era solo una réplica. Entonces amenaza al anciano guardián del lugar. Bajo presión, el viejo confiesa que el verdadero Tesseracto está oculto en un compartimento secreto del muro. Schmidt lo encuentra, y sin dudar, asesina al hombre. El poder de los dioses antiguos cae ahora en manos equivocadas. Mientras tanto, en Brooklyn, un joven y frágil Steve Rogers intenta enlistarse en el ejército para luchar por su país. Su cuerpo delgado y su lista interminable de padecimientos médicos provocan que sea rechazado nuevamente. Poco después, en el cine, es reprendido por pedir silencio durante un noticiario patriótico. Un sujeto lo golpea en el callejón hasta que aparece su mejor amigo, Bucky Barnes, para defenderlo. Bucky lo invita a una cita doble en la Expo Stark, donde el joven Howard Stark presenta avances tecnológicos. Pero Steve, determinado, intenta enlistarse de nuevo. Bucky lo detiene, preocupado, pero Steve insiste. Un médico, sospechando la falsificación en su solicitud, lo confronta. En ese momento aparece un hombre mayor, el Dr. Abraham Erskine, quien le ofrece una oportunidad: formar parte de un experimento del gobierno. Mientras tanto, en otro rincón de Europa, Schmidt activa maquinaria que canaliza el poder del Tesseracto. Su plan va más allá del Tercer Reich. En el campo de entrenamiento militar, Steve conoce a la agente Peggy Carter y al coronel Phillips. Aunque su cuerpo no impresiona, su mente sí. Durante una prueba, Steve utiliza su inteligencia para obtener una bandera que nadie más pudo alcanzar. Luego, cuando una granada de entrenamiento es lanzada entre los soldados, Steve se lanza sobre ella para protegerlos, sin saber que era falsa. Su valentía conmueve a todos. El Dr. Erskine lo confirma como el candidato ideal. En una charla íntima, Erskine le confiesa a Steve que su experimento es un suero para crear un supersoldado. Ya lo probó antes. En Johann Schmidt. El resultado fue aterrador. Schmidt sobrevivió, pero se convirtió en algo monstruoso. Por eso ahora busca a alguien con un corazón puro, no solo fuerza. Mientras Hydra sigue perfeccionando su tecnología, Steve es conducido a una sastrería oculta que en realidad es un laboratorio secreto del gobierno. Allí se encuentra nuevamente con Howard Stark, quien lo prepara para el procedimiento. Frente a espectadores y científicos, Steve recibe inyecciones del suero y es introducido en una cápsula. El proceso comienza. A pesar del dolor, Steve aguanta. Cuando todo parece fallar,
Steve insiste en continuar. Al final, emerge transformado. Más alto, más fuerte, el primer super soldado ha nacido. Pero la alegría se apaga rápido. Un espía nazi infiltrado entre los asistentes activa una bomba, roba el último frasco del suero y asesina al Dr. Erskine. Peggy Carter lo persigue, pero escapa. Steve corre tras él con su nuevo cuerpo, alcanzándolo pese a su intento de huida en un submarino. El espía, atrapado, se suicida con una cápsula de cianuro. Schmidt, por su parte, elimina a sus superiores nazis con un arma alimentada por el Tesseracto. Hydra se independiza. Ahora no responde ante Hitler, sino ante el propio Schmidt, que ha adoptado el nombre de Cráneo Rojo. Mientras los altos mandos norteamericanos dudan sobre el uso de Steve, un senador lo recluta para una campaña de bonos de guerra. Así nace el Capitán América como símbolo, pero no como soldado. Recorre el país en espectáculos, vestido con traje de estrella, hasta que llega a Europa para animar a los soldados. Sin embargo, los verdaderos combatientes lo ridiculizan. Allí, Peggy Carter le informa que el Escuadrón 107 fue capturado por Hydra, y Steve se entera de que su amigo Bucky estaba entre ellos. Desesperado, acude al coronel, pero este lo rechaza. Entonces, con la ayuda de Carter y Stark, Steve se lanza en paracaídas detrás de las líneas enemigas para rescatarlo. En territorio enemigo, Steve se infiltra en la base de Hydra. Lucha cuerpo a cuerpo, se abre paso entre soldados y maquinaria avanzada. Descubre los laboratorios donde los prisioneros trabajan en secreto para construir armamento imposible. Aquí se detiene nuestra historia. Justo cuando Steve está por descubrir algo que cambiará el rumbo de su vida, y de la guerra. Dentro de la fortaleza de Hydra, el Capitán América encuentra y libera a los prisioneros, presentándose por primera vez con su nuevo nombre. Aunque muchos logran escapar, otros no sobreviven. La situación escala rápidamente cuando Red Skull descubre la intrusión. Ordena evacuar y activa la autodestrucción. En medio del caos, Steve encuentra a su amigo Bucky vivo. Juntos emprenden la huida mientras el lugar se desmorona. Durante el escape, Steve y Red Skull se enfrentan. La pelea es intensa. Ambos tienen fuerza sobrehumana, pero es la primera vez que el capitán presencia el rostro real de su enemigo, Red Skull. Sin embargo, la confrontación es breve, ya que Skull escapa con el Dr. Sola, dejando a sus hombres a su suerte. A pesar de las explosiones, Steve logra salir con Bucky. Al día siguiente, cuando el coronel Phillips ya lo daba por muerto, el capitán regresa con todos los prisioneros. La noticia se extiende, y aunque el senador intenta usar su imagen para propaganda, Steve rechaza el show. Phillips le da autorización para formar su propio escuadrón. Recluta a sus compañeros de batalla, incluidos los prisioneros que liberó. Con unas cervezas, logra convencerlos. Mientras tanto, Howard Stark sigue investigando el poder del Tesseracto sin éxito. En ese mismo laboratorio, Steve recibe su nuevo traje y su escudo de vibranium. Durante las misiones, el equipo destruye una base tras otra de Hydra. Luego, descubren que el Dr. Sola viaja en un tren blindado. Se infiltran, pero en el combate, Bucky cae desde el tren. Steve no logra salvarlo. Su pérdida lo destroza. Capturan a Sola. En el interrogatorio, revela detalles sobre el plan de Red Skull, un ataque masivo. Steve, devastado, intenta ahogar su dolor en alcohol, pero Carter lo consuela. Luego, en la reunión militar, deciden atacar la base final de Hydra. Steve se infiltra solo, pero es capturado. Red Skull lo golpea, aunque los aliados pronto llegan y se desata una feroz batalla. Carter lo rescata de un lanzallamas y juntos siguen adelante. Red Skull huye en su nave, rumbo a Nueva York. Steve, con ayuda de Carter y el coronel, consigue abordarla. En el trayecto, se enfrenta por última vez a Red Skull. La pelea es intensa, hasta que el Tesseracto libera su energía y lo absorbe. El cubo cae al suelo y atraviesa el fuselaje. Steve, solo en la cabina, se comunica con Carter. Le dice que no puede aterrizar la nave, que se estrellará. Se despiden con la promesa de un baile que nunca llegará. Steve estampa la nave en el hielo. La guerra termina. El Tesseracto es recuperado por Stark.
Décadas después, Steve despierta. Cree estar en casa, pero se da cuenta del engaño por un partido de béisbol en la radio. Huye del cuarto, rompe muros y corre por la ciudad moderna. En Times Square, Nick Fury le dice la verdad: ha estado congelado por casi 70 años. En la escena post-créditos, Fury lo visita, tiene una misión y un equipo. Así termina Capitán América, el primer Vengador. En el corazón de esta historia vive una lección atemporal: el sacrificio por el bien común es el acto más puro de heroísmo. Steve Rogers no solo se convirtió en el Capitán América por su fuerza física, sino por su integridad, empatía y convicción inquebrantable. Era el más débil entre muchos, pero fue su alma la que destacó. No buscaba gloria, sino justicia. No quería pelear por odio, sino por esperanza. Y aunque el suero fortaleció su cuerpo, fue su corazón lo que lo hizo verdaderamente invencible. Bucky representa la amistad que impulsa a superar el miedo. Carter, la conexión que nos mantiene humanos en medio de la guerra. Y Red Skull, el reflejo de lo que ocurre cuando el poder cae en manos equivocadas. Steve renunció a su vida para salvar millones. No lo hizo por reconocimiento, sino porque era lo correcto. Ese tipo de valor, más allá del músculo, nos inspira a ser mejores. A luchar cada día con convicción, aunque el mundo diga que no podemos. Hoy, cuando enfrentamos nuestras propias guerras internas y sociales, necesitamos más que nunca ese tipo de ejemplo. El del héroe que no tiene miedo de ser el primero en dar un paso. Incluso cuando nadie lo sigue. Las alarmas del Helicarrier rugen mientras un estruendo sacude toda la nave. Los pasillos están en caos, y en el corazón de la tormenta, Bruce Banner empieza a perder el control. Natasha retrocede, sabiendo que no hay forma de detener lo que viene. Un rugido profundo llena el aire, y en ese instante, un martillo irrumpe en escena. Thor y Hulk se miran, como dos fuerzas de la naturaleza a punto de chocar, y entonces, el metal y la furia se encuentran. La tensión en el mundo comienza a escalar. Loki, con su mirada calculadora y su ambición intacta, mueve sus piezas en silencio. Su próximo objetivo, Alemania. Allí, en un laboratorio, planea robar un componente esencial para su plan maestro. El iridio, una sustancia necesaria para estabilizar la energía del Tesseracto. S.H.I.E.L.D. detecta su ubicación casi de inmediato. La señal es clara y la orden se da sin demora. Es momento de desplegar a uno de los grandes. El Capitán América, con su escudo brillante y su determinación inquebrantable, se dirige al lugar. Mientras Loki y sus hombres aseguran el iridio, el caos se apodera de las calles. El dios de las mentiras no se conforma con robar, debe dejar un mensaje. Entre gritos, vidrios rotos y miradas de terror, su figura se alza imponente. Pero entonces, entre la multitud, un símbolo del pasado irrumpe para enfrentarlo, el Capitán América. El choque es inevitable. Loki sonríe, confiado en su superioridad, pero un rugido metálico interrumpe la tensión. Desde el cielo, Iron Man hace su entrada triunfal, con su característico despliegue de luces y propulsores, rodeando a Loki con una precisión quirúrgica. La batalla dura menos de lo esperado. Con un gesto casi burlón, Loki levanta las manos y se rinde. Demasiado fácil. Demasiado rápido. Pero los héroes no tienen tiempo para cuestionarlo. En pleno traslado del prisionero, el cielo se estremece con un relámpago. Entre nubes oscuras y un estruendo que retumba en el metal, Thor desciende sobre el Quinjet. Sin perder tiempo, toma a su hermano y desaparece entre las montañas, decidido a llevárselo de regreso a Asgard. Sin embargo, el reencuentro entre dioses no es pacífico. Thor quiere detenerlo, Loki lo provoca, y la llegada de Iron Man solo enciende más el fuego. El Capitán América interviene, pero las palabras se ahogan entre golpes, explosiones y rayos. Tres titanes, cada uno con su propia visión de justicia, chocan sin piedad. Finalmente, agotados y sin un claro vencedor, regresan a la nave de S.H.I.E.L.D. Loki es encerrado bajo estricta vigilancia en una celda diseñada para contener incluso a un dios. Pero mientras el equipo intenta descubrir qué trama su prisionero, nuevas tensiones aparecen. Tony Stark,
siempre desconfiado, comienza a investigar los secretos que Nick Fury podría estar ocultando. Sus sospechas lo llevan a descubrir que SHIELD podría estar usando el Tesseracto para fabricar armas, algo que Steve Rogers, con su moral de soldado, no puede aceptar. Las miradas se endurecen. Las palabras se vuelven afiladas. El equipo, que apenas empieza a formarse, ya muestra grietas profundas, y Loki, encerrado, sonríe en silencio. Su plan avanza. Natasha Romanoff se dirige a la celda donde Loki permanece encerrado. Con un tono calculado, comienza a hablarle, aparentando vulnerabilidad, dejándole creer que lo está manipulando. Pero en realidad, es al revés. Loki, confiado, se abre más de lo debido y revela su plan: provocar a Bruce Banner, hacer que pierda el control y que el monstruo que lleva dentro arrase con todos. Inmediatamente, Fury intenta calmar la situación con Banner, pero la tensión entre los héroes crece. Las piezas encajan. SHIELD no ha sido del todo honesto. El Tesseracto está siendo usado para fabricar armas. Fury lo justifica. Desde que los Asgardianos llegaron a la Tierra, el mundo supo que no estaba solo, y que había amenazas mucho mayores por venir. Era necesario estar preparados. Pero la discusión sube de tono. Stark y Rogers intercambian acusaciones. Banner se siente presionado, y en ese preciso instante, la nave es atacada. Barton, bajo el control de Loki, lidera el asalto. La estructura del Helicarrier comienza a colapsar. En medio del caos, Banner pierde el control. Natasha apenas logra escapar mientras Hulk, desatado, arrasa con todo. Thor interviene para detenerlo y ambos se enfrentan en un combate brutal que termina con Hulk lanzado fuera de la nave. Barton sigue destruyendo todo a su paso hasta que Natasha logra reducirlo y liberarlo del control mental. Thor, por su parte, intenta enfrentar a Loki, pero es engañado y encerrado en la misma celda que antes lo contenía. Coulson llega armado con un prototipo, pero Loki lo apuñala antes de lanzar a Thor al vacío. Con Coulson herido de muerte, Fury revela la verdad: su sueño era unir a un grupo capaz de luchar batallas que nadie más podría ganar. Coulson creyó en esa idea hasta el final. Stark y Rogers comprenden que Loki solo buscaba dividirlos, y que la única manera de vencerlo es juntos. Descubren su plan final: usar la Torre Stark para abrir un portal y traer al ejército Chitauri. Los héroes se movilizan. Stark vuela hacia la torre. Rogers coordina con Natasha y un Barton ya libre se une al equipo. Tony llega primero e intenta razonar con Loki. Le advierte: si no pueden proteger la Tierra, la vengarán. Loki lo lanza al vacío, pero su nueva armadura lo salva. Entonces, el portal se abre y la invasión comienza. Thor llega para detener a su hermano, pero Loki no cede. Steve lidera la defensa en las calles, organizando a la policía y asegurando la evacuación. Bruce Banner aparece, revelando su secreto para controlar a Hulk: siempre estoy enojado. Con un golpe, derriba a un leviatán y, por primera vez, los Vengadores pelean juntos. Mientras la batalla avanza, Natasha descubre que el cetro de Loki puede cerrar el portal. Sin embargo, el Consejo Mundial ordena lanzar un misil nuclear sobre la ciudad. Tony intercepta el misil y, sin otra opción, lo dirige hacia la nave nodriza al otro lado del portal. El impacto destruye a la flota Chitauri, deteniendo la invasión. Iron Man cae inconsciente, pero Hulk lo salva antes de que toque el suelo. Loki es capturado y llevado de vuelta a Asgard junto con el Tesseracto. Fury observa cómo los héroes se dispersan, confiado en que, si la Tierra vuelve a estar en peligro, ellos regresarán. En Nueva York, la Torre Stark comienza a transformarse en la Torre de los Vengadores. La batalla de Nueva York no solo fue una guerra contra un ejército alienígena. Fue la prueba definitiva de que la fuerza de un equipo no radica en la ausencia de diferencias, sino en la capacidad de convertirlas en virtudes. Cada miembro de los Vengadores aportó algo único: la estrategia táctica de Steve, la tecnología e ingenio de Tony, la fuerza indomable de Hulk, la precisión de Barton, la astucia de Natasha y el poder de Thor. Su unión fue forjada en la tensión, en el desacuerdo y en la desconfianza. Pero cuando el peligro fue mayor que sus egos, entendieron que el verdadero liderazgo surge en los momentos más oscuros, cuando alguien da el primer paso para unir a los demás.
El sacrificio de Tony, llevando un misil hacia un destino del que no esperaba regresar, mostró que el heroísmo no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esa misma entrega se reflejó en cada uno de ellos al arriesgarlo todo por millones de desconocidos. Porque al final, proteger lo que amas y luchar por un bien mayor requiere algo más que habilidades extraordinarias. Requiere humildad para trabajar en conjunto, valor para sacrificarse y fe en que, unidos, se puede enfrentar cualquier amenaza. Si te gustó esta historia, deja tu like, comenta qué momento fue tu favorito y suscríbete para más relatos épicos como este. La próxima gran batalla podría estar más cerca de lo que imaginas.